sensibilidad es la forma en donde nosotros vamos a entregar algún estímulo. Ya sabemos que tenemos los reflejos, que es la respuesta que existe a nivel del sistema nervioso a través de esta respuesta motriz, sensitiva, mejor dicho, hormonal y o nutritiva. La sensibilidad tiene que ver mucho en cómo yo voy a entregar estímulos a los usuarios. ¿Ya? Es importante que ustedes conozcan que existen 3 tipos de sensibilidad, de los cuales yo voy a aprovechar esa información para poder también saber cómo está el estado del paciente. ¿Ya? Saber cómo están las vías, sobre todo las ascendentes, y poder entregar información en mi terapia. Por eso les puse acá, si bien está la terapeuta trabajando con la fuerza del deltoides, que ahí está evaluando eso más que nada la movilidad, el hecho de estar tocando un segmento corporal, también estamos evaluando sensibilidad. ¿Ya? Si un paciente pierde la sensibilidad, como por ejemplo en neuropatías como la diabetes, etc., vamos a tener alteraciones que pueden generar también mal funcionamiento del sistema nervioso. Por lo tanto, es bueno que ustedes también lo conozcan. Y un tercer punto que también lo vamos a ver hoy día es la conciencia, que también es un estado en donde nosotros como kinesiólogos debemos estar atentos si el usuario está conectado o no con el medio. ¿Por qué me adelanto? Yo le había pedido traer el martillo hoy día inclusive. Por esto, ya estoy tratando de pasar la materia para que puedan tener la información para sus casos clínicos, lo puedan tener ya lo más fresquita posible. Y el taller que vamos a hacer de sensibilidad y de reflejos lo vamos a adecuar según los tiempos que nos vayan quedando. Así que mis disculpas a los que trajeron el martillo, pero lo vamos a ocupar ya en algún otro momento. Ahora vamos a tratar de avanzar en materia porque el día martes no va a haber clases, porque vamos a estar algunos, el profe va a estar en la actividad del gimnasio mayor, y algunos de los que van a participar, si es que quieren ir, van a estar allá. Y el jueves vamos a estar acá adecuándolo con la profesora, así que vamos a tratar de ver cómo podemos ajustar el calendario. Si yo les pregunto qué es sensibilidad, ¿qué palabra se le viene a la mente a ustedes quizá, o algo que se le venga a la mente? ¿A qué relaciona sensibilidad? Lágrimas. ¿A qué ustedes, desde el punto de vista clínico? Sensibilidad es igual a... ¿Qué sería? No sirve de nada. No son todos insensibles. Sensaciones. ¿Ya? Las sensaciones son distintas a las percepciones. ¿Cuál es la diferencia entre una sensación y una percepción, estimados? Y ahí eso también es importante porque ustedes van a trabajar con niños con SEA, o con TEA, como se decía antiguamente, que son condiciones del espectro autista. Y ellos perciben de una manera distinta. Todos sentimos igual. ¿Ya? Por ejemplo, la luz del data, todos la están captando, a no ser que quizá haya alguna limitación física o fisiológica de la visión, pero todos están viendo los colores, todos pueden percibir ese tipo de información. Ahora, como usted percibe eso, es distinto. Porque hay personas con alteraciones en la percepción, por ejemplo, acá los colores no los ve igual, ven colores distintos, tienen problemas quizás al escuchar mi voz, es otro tipo de percepción. ¿Ya? Si pasa acá, no sé, la ambulancia, lo más seguro es que más de alguno observe, porque estamos dependiendo de nuestra atención, captando información. Acá ustedes la sensibilidad aplica tanto para el tema de estar conectado con el medio y conocer su propio entorno y conocerse a sí mismo. ¿Ya? Entonces la sensibilidad la vamos a definir, como usted puede ver acá, en dónde y cómo nosotros podemos entender el entorno y algunas veces podemos protegernos de los factores que son nocivos, ya sea a través de la piel, que es nuestro receptor principal, y la distribución del sistema nervioso. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? Este mapa, los famosos dermatomas. Profe, ¿me tengo que aprender los dermatomas como kinesiólogo? Sí. Profe, ¿me los tengo que saber de memoria? No. Porque si se lo aprende de memoria se les va a olvidar a los 2 días. ¿Ya? Acá esto lo tiene que hacer parte de su día a día. Porque usted va a tener pacientes, por ejemplo, con LBP, que es el low back pain, o el dolor de espalda, como se decía antiguamente, que puede tener trastorno en L4, L5. Ah, pero ¿dónde va a estar la manifestación? En esta zona. No solamente en la espalda. Y así yo tengo que ir viendo todo esto. Un paciente con un trastorno, por ejemplo, a nivel de C5, C6, va a tener trastorno a nivel del bíceps, etc. O sea, lo asocio a ciertos grupos musculares, a ciertas zonas del cuerpo. Y cuando nosotros vamos a empezar a entrenar esto sí o sí, ya cuando esté en un tercer nivel, yo esto lo pido casi como saberse el nombre y el lugar. Así que los que no se acuerdan mucho de los dermatomas, aquí va a estar, lo pueden ver en el Netter, que también es más amplio, son bastante similares. El único dermatoma que cambia es en los niños, ya es otro tipo de distribución, pero lo estamos aprendiendo primero en el adulto, para que ustedes después lo puedan llevar a campo clínico. Hernias, por ejemplo, L5, S1, el paciente no le duele la espalda, sino que las sensaciones están en las piernas, etc.
Eso es importante que ustedes puedan empezar a entender respecto a cómo yo voy a evaluar la sensibilidad. Y bueno, la parte motora también se conoce como miotomas. No sé si lo habían también visto con el profesor, que son estos mapas en donde más que nada las raíces nerviosas se distribuyen en el cuerpo. Si ustedes se pegan en la manito o en la rodilla, ¿qué uno hace de forma instintiva? Usted viene y se pega, usted lo aguanta así, ve, así, lo mira y con el puro control mental dice no se me va a pasar. ¿Qué tiende a hacer uno? O los niños cuando se caen, o la mamá. ¿El nanay funciona? Sí funciona. ¿Ya? Podríamos hacer nosotros inclusive una investigación respecto a eso, el factor de la mamá y el nanay en los niños. Pero es porque ustedes a través de los receptores del dolor, que son un tipo de receptores, al aplicar tacto, que es un tipo de sensibilidad, se bloquean. Es lo que se denominaba antiguamente teoría de la compuerta, pero ahora tiene otras visiones fisiológicas. O sea, cómo nosotros vamos a manejar el dolor inclusive. Bueno, el de la piel es como más fácil, pero el dolor de los pacientes, sean dolores neurálgicos, etc., podemos aprovechar la sensibilidad para trabajar con eso. ¿Sí? Por eso les doy el contexto importantísimo de manejar los tipos de sensibilidad y la distribución. Si avanzamos y observamos acá, vamos a tener un tipo de sensibilidad que no es consciente y uno que sí es consciente respecto a ciertas preguntas que le vamos a hacer a los usuarios. La sensibilidad no consciente es una sensibilidad que obviamente usted no va a estar cortando en el momento, si tampoco va a estar interpretándola a cada momento, sino que tiene que ver con posiciones del cuerpo, presiones que hay a nivel del sacro, etc. Por ejemplo, ustedes ahora en este momento, al sentarse, están apoyando el izquierdo. ¿Lo están percibiendo? O ahora que se lo estoy diciendo, a lo mejor están percibiendo la presión. Quizás, ¿sí? Al tomar un lápiz, ustedes no están hoy descubriendo el mundo cada vez que tocan un lápiz, porque ustedes ya se adaptaron a esa sensibilidad. Ustedes tienen que vivir una sensibilidad para después volverla no consciente, y esto tiene que ver también con la percepción, etc. Pero tenemos una sensibilidad consciente que es lo que nos permite estar alerta. Por ejemplo, si usted toma agua que está caliente, que está hirviendo, ¿lo va a seguir tomando hasta que le salgan ampolla o algo? No creo, uno lo suelta, ¿ya? Entonces eso es un mecanismo de protección, esa sensibilidad es consciente. Igual que interpretar ciertas figuras en la piel, etc. Vamos a tener inclusive como sensibilidad las vibraciones y un montón de detalles más, ¿sí? Entonces lo que tenemos que evaluar nosotros los pacientes es tanto la sensibilidad que el paciente va a interpretar, como también sensibilidad que nosotros vamos adecuando en el día a día. En la sensibilidad consciente podemos tener la sensibilidad de la piel, la sensibilidad muscular a nivel de los tendones, también a nivel de la, por así decirlo, el aparato locomotor, y los sentidos, ¿sí? Los receptores de la piel, ¿qué tipo de receptores tiene en la piel usted? ¿Qué puede captar con su manita? Si yo le digo, por ejemplo, ahora a su compañera o a cualquiera, cierra los ojos. Cierra los ojos, confía en mí. ¿Qué es esto? Tómalo. El alcohol gel, ¿ya? No le puedo preguntar de qué color es porque ya tendría poderes sensoriales, pero él lo capta a través de eso. ¿Alguien sabe cómo se llama la capacidad que tiene su compañero de captar información y de saber o reconocer cosas con el tacto? Si no lo sabe, hoy día lo va a aprender, ¿ya? Lo otro, por favor, a ver, otro usuario, cierra el ojito. Cierra el ojito, por favor, cierra el ojito. Me va a decir en qué lado le hice un pequeño roce, en el lado izquierdo o en el lado derecho. Para el izquierdo. Ese es otro tipo de sensibilidad, ya fue un poquito más superficial. Inclusive, si yo les pido ahora, chicos, que alguien levante la mano, levanten la mano por último, un apoyo moral, ya, eso también es sensibilidad. Algunos levantaron la izquierda y esta es la derecha, ¿ya? Entonces también son cosas de la parte musculotendinosa. Hay pacientes que usted le dice, ya, voy a colocar su manito acá, cierra los ojos, déjelo igual y te coloca el brazo acá. No te vas a reír del paciente. No, hay alguna alteración sensible, ya sea muscular o esquelética, que no le permite reconocer a su compañero, o en este caso a algún usuario, que acá arriba está la mano, con la tensión muscular y etcétera, ligamentoso también, y él llega hasta acá porque esa es su recepción de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es trabajar esta sensibilidad. Si yo, obviamente, no conozco el concepto, va a ser difícil que yo pueda quizás después reponer la sensibilidad del paciente. Vamos a empezar con la sensibilidad superficial, ¿ya? Una primera diferencia con los demás, vamos a dividir esta sensibilidad en tres partes. Aquí lo voy a dejar acá para que puedan empezar a notar.
y la mixta. Esta clasificación es una de las más actuales porque, adelante, antiguamente solamente se hablaba de sensibilidad superficial y profunda. Y las mixtas estaban dentro de las profundas, pero se hizo la separación. ¿Bien? La sensibilidad superficial, la primera que vamos a observar, va a ser que acá podemos captar tres tipos de estímulos. ¿Ya? La sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Entonces, ¿cuál es el receptor principal que tenemos nosotros para sentir cosas con las manos, para captar temperatura y para captar dolor? Es la piel. La piel va a ser un órgano bastante importante. Inclusive yo le diría que es uno de los más importantes del cuerpo humano porque te va a indicar inclusive la condición del paciente. Si el paciente la piel está azul o un tono azul, puede ser cianosis. Si el paciente está medio amarillito, una falla hepática, ictericia. Si el paciente está medio verde, no existe eso de los vómitos, se pone verde, no existe eso. Pero cambia, o se pone más pálido, su compañero se pone pálido, así que, ¿qué pasó? Entregaron una nota, le dijeron que tenía pruebas, lo llamé que no me llegó, ahí captaron la presentación. Toda esa información, chicos, la piel la somatiza de alguna manera, por eso nuestro receptor principal, dentro de todo lo que tenemos, va a ser uno de los principales de la piel. Cuando hablamos de la recepción táctil, es la sensibilidad táctil superficial, es que yo pueda captar quizás pequeños estímulos con la piel, en diversos lugares. ¿Ya? No es lo que hicimos con su compañero, eso ya es otro tipo de sensibilidad. Es solamente una recepción superficial del estímulo. ¿Ya? Puede ser con un algodón, con cualquier elemento, y yo podamos tener ahí cierta sensibilidad. Les pregunto, ¿en qué parte del cuerpo tenemos más sensibilidad? ¿En las manos, en el tronco, en el pie, en la cabeza? ¿Dónde? En las manos. ¿Dónde más? ¿Dónde uno es más sensible? En la planta de los pies. ¿Por qué? Algunos en el cuello, ya también. Así con esas posturas medio raras. Pero si yo quiero evaluar sensibilidad, ¿por qué creen ustedes que los receptores táctiles superficiales están más en las manos, en los pies? ¿Cómo conocemos el mundo nosotros? Palpando cosas. ¿Con qué palpamos? Con las manos. Por eso la piel tiene, acá nosotros en el punto de vista fisiológico, hartos receptores, es rico en receptores. En otras zonas, como por ejemplo la espalda o la zona de la región central, no es tanta la sensibilidad en comparación a la mano, pero sí existe. Hay personas que no son tan sensibles, otras más, otras menos, pero eso depende también de sus tipos de receptores. ¿Alguien conoce los receptores de la piel? ¿Los receptores táctiles? ¿Se acuerdan de alguno? Tiene un nombre como en italiano. Pacini. ¿Cuál más? Meissner. Pero vamos a quedarnos con Pacini, o los corpúsculos de Pacini, los discos también de Meissner, que son los que van a captar esta sensibilidad superficial. ¿Ya? Nos vamos también a quedar con los receptores de Krauss, ¿sí? Y de Ruffini. ¿Por qué Krauss y Ruffini? Porque son los que captan la sensación o la diferencia de temperatura. Cuando yo capto algo que está más helado, como la bebidita que están ahí dando la hora, eso activa los receptores de Krauss. Pero si yo toco algo más tibio o algo con un poquito más de temperatura, no sé, cualquier cosa que haya estado expuesto al calor, ahí captan mis receptores de Ruffini. ¿Sí? Pero ustedes cuando toman algo frío, algo helado, después con el tiempo ya se adaptan, y esos receptores se adaptan en el tiempo. ¿Ya? Se adaptan un poquito más rápido quizás que en otros lugares. ¿Y cuáles son nuestros receptores dolorosos en la piel? ¿Cómo se llama el receptor? Esas, chicos, son terminaciones libres de las raíces nerviosas. El primero que estamos viendo arriba. ¿Sí? Este de acá. Entonces las raíces nerviosas terminan en pequeñas ramificaciones y esas ramificaciones son nociceptores o receptores del dolor. ¿Sí? También hay algunos que están en zonas un poquito más sensibles, otros no, pero en todos lados deberíamos tener receptores del dolor. Y estos son los que empiezan a fallar, por ejemplo, en neuropatías periféricas como la diabética. No empiezan a captar sensaciones, todos estos receptores empiezan a fallar y la persona se hace un daño, no se da cuenta y empieza a tener daño tisular, hasta que después tienen que empezar a amputar, etc. Por eso se produce esto, porque el paciente pierde la sensibilidad superficial consciente. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a asociar? Sensibilidad superficial a tres estímulos: tacto, o la sensibilidad táctil, temperatura
y dolor. ¿Ya? ¿Y alguno de ustedes se acuerda por qué día viajaba eso? Entonces tenemos dolor, tenemos también aquí temperatura, tenemos tacto superficial. ¿Pero si era eso? Todo esto viajaba por la vía espinotalámica. Y después ustedes pueden hacer la diferencia que la espinotalámica lateral llevaba solamente lo térmico y lo doloroso, y la anterior solamente lo táctil. ¿Ya? Pero hasta el momento quiero que ustedes empiecen a relacionar sensibilidad superficial, dolor, temperatura, tacto superficial, vía espinotalámica. Es por ahí donde sube esta información. ¿Por qué es importante, chicos, entonces que el paciente tenga esta vía y la tenga, ojalá indemne, o la podamos estimular si es que a lo mejor está inhibida? ¿Para qué te sirve? Reconocer algo superficialmente con el tacto, la parte técnica y la parte dolorosa. ¿Qué beneficio nos da poder trabajar esto? Imagínese que usted tiene un paciente con una neuropatía X y no capta sensaciones de la parte de la temperatura. ¿Qué podría pasar? Nada. Si toca algo caliente, te empieza a dañar la piel y no lo va a sentir. Si toma algo frío, pasa lo mismo, ¿ya? Entonces nos permite saber o mandar información al paciente en dónde o cómo está el entorno. Por eso es tan importante la sensibilidad superficial, que puede ser protopática o puede ser epicrítica, que ahí está la diferencia, que puede ser más primitiva o difusa o más precisa, fina. Es lo que les recomendaba, por lo que les decía al principio. Cuando hablamos de protopática, es en zonas en donde no está tan concentrados los receptores. En cambio, la epicrítica, que es más precisa, es por ejemplo en las manos, en la planta de los pies, en la zona donde es un poquito más sensible la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué les coloco estas definiciones, chicos? Porque algunos profesores todavía hablan de sensibilidad protopática y sensibilidad epicrítica, que es como una versión más antigua de lo que se hablaba de la sensibilidad. Protopática, difusa; epicrítica, precisa. ¿Ya? Por así decirlo, más fino. ¿Dudas con esta información, chicos? Espero que no. Cualquier cosa me van avisando. ¿Ya? Entonces, sensibilidad superficial, 3 sensaciones y una vía que se divide en 2 después, que usted sabe que está la espinotalámica lateral y la anterior. Cuando hablamos de sensibilidad ahora, también vamos a trabajar en la sensibilidad profunda. Les pregunto, chicos, ustedes, cuando le tocan el hombro y tocan el codo a otro compañero, ¿lo puede percibir? O sea, discriminar 2 puntos de presión, ya que aquí le toquen, por ejemplo, la zona, no sé, el flanco derecho, y acá la pierna. ¿Ustedes tienen esa capacidad de distinguir los 2 tipos de presión? Sí. Cuando el paciente tiene alterado eso, es una alteración sensible profunda. ¿Ya? Entonces la discriminación de 2 puntos o el tacto profundo se denomina parestesia. ¿Ya? Es captar también estímulos de tacto, pero un tacto más profundo. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos esto, chicos, como kinesiólogos, en los masajes. ¿Ya? El tema de la masoterapia superficial es un roce superficial. Sería más sensibilidad superficial. Pero cuando usted hace un masaje descontracturante, un masaje ya más enérgico, está captando la parestesia del paciente, que tiene que ver con la sensibilidad del tacto profundo. Existe otra que se denomina palestesia. ¿Conocen ese instrumento que está ahí? Yo creo que usted lo ha sentido y le ha llamado la atención que el cuerpo humano se ha adaptado a esto, lamentablemente. ¿Han tenido la sensación que, aunque su teléfono esté lejos, usted siente que vibra en su bolsillo? No están alterados, ¿ya? Pero esa sensación que nosotros tenemos, o esa habilidad para captar vibraciones, se llama palestesia. ¿Sí? Es una sensibilidad profunda que lo que nos permite es captar vibraciones. ¿Por qué el ser humano tiene que captar vibraciones? ¿Usted anda por el mundo vibrando? ¿Vibrando alto? ¿Los temblores qué son? Vibraciones. Nosotros deberíamos captarlos con más anticipación, deberíamos, igual que los perritos, pero no hacemos eso porque estamos inhibidos en ese ámbito, no la tenemos tan desarrollada. Pero igual podemos captar vibraciones para poder estimular quizás la sensibilidad profunda. Se ocupa acá el diapasón, que se llama ese instrumento, que es el que se golpea y vibra. Ya se ocupa más en música para ver también si el paciente tiene hipoacusia, pero nosotros ¿qué podemos utilizar ahora? Un celular. ¿Ya?
el celular tiene esa capacidad para vibrar, o inclusive los que les gusta ya el área kinésica, esa Kinegan o esa pistola de masaje, también te permite captar eso de la vibración en los pacientes. ¿Sí? Tercer tipo de sensibilidad profunda, la batiestesia. ¿Ya? Bati, ¿qué es lo que es bati? Batman, ¿vale? Por ejemplo, ahora, para que lo puedan entender, pídale a su compañero que esté más cerquita que cierre los ojos. ¿Ya? Pídale a su compañero que está más cerca que cierre los ojos. Que, por favor, coloque las dos manitos de esta manera, en supinación. Que le ofrezca la mano. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Esto es libertad. Ustedes elijan cualquiera de las dos manos y van a hacer que un dedo esté flexionado, dos, los que ustedes quieran. ¿Ya? Pero le van a pedir que en la mano izquierda, por ejemplo, ustedes dejan los dedos acá y que él replique en el otro lado, ¿ya? Sin ver, que lo haga con los ojos cerrados. ¿Ya? Le pueden separar los dedos, pueden dejar el pulgar arriba. La mano que ustedes quieran, ustedes déjensela donde quieran, en la posición que usted quiera. Debería replicarlo en la otra. Ahí, intégrese. Igual hay otra forma. Ay, hermana, si usted no puede Lo que acaban de hacer, chicos, es evaluar la batiestesia de su compañero. Cuando hablamos de batiestesia, es la sensibilidad que tienen las articulaciones de captar la posición en la que se encuentran. ¿Ya? Más que la posición es determinar o que el paciente sepa en qué posición se encuentra cualquier segmento del cuerpo. Lo hicimos en la mano, que es como la más asequible, pero lo puede hacer con el codo, lo puede hacer con el hombro, cadera, con cualquier articulación. ¿Qué mide ella? La tensión de los ligamentos y los tendones manda información para que usted a nivel cerebral pueda entender que esta mano estaba en esa posición, estaba así, y usted la puede replicar en el otro lado. ¿Cuándo empezamos a tener problemas? Cuando el paciente no identifica esto y hay alteraciones ya en la sensibilidad profunda, que puede ser ya sea por una heminegligencia, etcétera, que son trastornos asociados a un accidente vascular o cualquier patología que afecte la sensibilidad más profunda. ¿Sí? Entonces, son 4 acá, pero nos falta una. Tenemos la parestesia, presión, la palestesia, vibración, la batiestesia, posición de un segmento en el espacio, así se denomina. Es como captamos un cambio de posición en el espacio. Y nos falta una, que si no me equivoco, estaría acá. No, aquí ya nos saltamos. Anoten acá que falta la barognosia. No sé por qué falta. La barognosia. Baro. No sé qué pasó ahí. Fallé. La barognosia se asocia a la presión. Barognosia. Barognosia. Presión como de, ¿ya? Presión. Esta parte yo daría esa imagen que usted ve acá, también estaría más acorde a una barognosia que quizá una parestesia. Cuando ustedes toman algo y saben discriminar el peso, ¿ya? Eso es barognosia. Por ejemplo, cierre los ojitos. Cualquier estima, cierre los ojitos. La mano arriba. ¿Dónde coloqué más peso? ¿Dónde coloqué más peso? Ya. Y me va a decir ahora, ¿dónde hay más peso? Ya. Ahí colapsamos un poquito así, pero porque estamos hablando de informaciones. Pero la discriminación de peso y saber discriminar eso va más de la mano de la barognosia. Entonces, cuando uno discrimina qué bolsa está más pesada, cuando uno sabe que, oye, sabe que esto está pero pesado,
La balognosia nos juega malas pasadas también. No sé si yo creo que a usted le ha pasado de que ven una caja y dicen, no, debe estar pesada, la va a tomar. La cuestión para arriba, ya es porque su sensibilidad previa le mandó información, ¿sabes qué? Una caja pesada, actividad musculatura y falló, ¿ya? Entonces ahí faltaría la cuarta, que sería la balognosia. Ya pasando a otro tipo de clasificación de la sensibilidad, porque vimos la superficial, esta es la profunda, vamos a ir a la mixta, ¿ya? Sensibilidad superficial y profunda o mixta, que es el nombre que se le asocia. Vamos a tener acá la asterognosia y la grafestesia. ¿Sí? La asterognosia, chicos, es la capacidad que ustedes tienen y sus usuarios debiesen tener de reconocer objetos a través del tacto. ¿Por qué se habla de algo mixto? Porque cualquier objeto, incluyendo por ejemplo acá, tiene peso, tiene temperatura, tiene algún otro estímulo a través de la piel, por eso se habla de que es mixto. Evaluamos las dos al mismo tiempo. ¿Qué les recomiendo? Bueno, que la asterognosia, cuando la estén evaluando o cuando la quieran evaluar, cuando hagamos este taller, lo hagan con estímulos que sean reconocibles. No van a traer un objeto que nadie ha visto en el mundo, que el paciente no esté relacionado, ya, ¿qué es lo que es? Y no va a saber. ¿Ya? Muchos traen, no sé, algún objeto que es medio muy común, ¿ya? Y le piden que, o poco común, perdón, y le piden que lo identifique y dicen, no, no sé lo que es, está alterado. No, porque no se reconoce. Un balón, alguna figura, una llave, cosas que son de cotidianas, les permiten saber si el paciente está o no está con esta sensibilidad a tope. Y la grafestesia es cuando uno hace dibujitos en la piel, o gráficos, ¿ya? Y uno es capaz de interpretarlo. No sé, hicieron reels en varios lados, que salía ahí, dibujaban un cuadro y aparecía cualquier otra cosa, ¿ya? Eso es alteración en la grafestesia, ¿ya? Obviamente, acá necesitamos saber si el paciente puede captar este tipo de presión que hacemos, la temperatura del lápiz, etc. Por eso se habla de que es superficial y profunda, por eso hablamos de mixto. ¿Cuándo lo vamos a llevar a la práctica? Lo antes posible, porque ustedes después, cuando estén conmigo más adelante, van a tener que evaluar todos estos tipos de sensibilidades en usuarios. ¿Sí? Así que igual es bueno que conozcan las definiciones para que después puedan evaluar, ya sea a personas o a pares o a personas con alguna alteración. ¿Sí? Entonces, acá tenemos todo: superficial, profunda y mixto, que serían estas dos. La sensibilidad profunda, estimados, ¿alguien me podría decir por dónde asciende? ¿Cuál es su vía? Porque acá son 4. Esto de acá y acá, ¿por dónde? La pila dinámica, cordón blanco posterior. También se conoce como fascículo deforme, con dos fascículos aparte, ¿ya? Tenemos también hay otros tipos de nombres, pero se llama columna dorsal posterior. Más que nada, esa es la información proprioceptiva, viaja por esa información. Y la asterognosia y la grafestesia ocupan las vías que vimos acá, mandan información alterna para poder tener este tipo de sensibilidad, ya la podemos reconocer. Si me preguntan a mí cuál es la más primitiva, por así decirlo, bueno, la sensibilidad superficial es la que tiene que estar. Debería estar porque nos previene de alguna alteración, etc. La más difícil, o la que se podría alterar si es que no están bien las dos primeras, es la mixta, ¿ya? Entonces no les recomiendo empezar a evaluar la mixta de inmediato. Partan siempre evaluando la superficial, luego la profunda y al final la mixta, para que el paciente nosotros le podemos dar la información. Y existe otro tipo de sensibilidad, esta aparte por si acaso, que es la sensibilidad visceral. Esa sensibilidad que usted tiene para desarrollar algún acto, ya sea vesical, etc. Le puse la foto de la vejiga, ¿ya? Cuando se distiende la vejiga, ¿qué pasa? Usted toma 2 litros de lo que sea, ¿ya? Dejémoslo en agua, ¿ya? O algún diurético a base de cebada, por ahí, ¿no? Mientras más barata, más diurética, ¿ya?
¿Qué pasa con eso? ¿La vejiga cuánto acumula? ¿O cuánto debería poder recepcionar? Solo 300 cc, máximo, distendida así. Pero profe, yo puedo hacerle una coca de 2 litros, ¿sí? Eso es porque van miccionando y no van almacenando la orina. Pero ¿qué pasa cuando usted está ahí y siente que va perdiendo la batalla de la micción? Bueno, la defecación también va por este lado, ¿ya? Pero empieza a distender la vejiga tiene una pared que se llama detrusor. El detrusor es tan sensible a la distensión que manda señales al sistema nervioso para decir, ¿sabes qué? Ya estoy ya al tope, evacúe, ¿ya? ¿Y ustedes qué deberían hacer después de sentir esa presión? Por eso uno cuando tiene esa sensación de que está presionado acá es porque la vejiga está demasiado tensa y usted debería evacuar. Y esa sensación de que libera todo también es desde el punto de vista sensibilidad, pero ya más visceral. En el caso de la defecación pasa lo mismo. Uno tiene la ampolla rectal sobre el esfínter rectal, que también es sensible a la dilatación. Por eso el sistema nervioso trabaja con este tipo de información para captar algún estímulo y dar alguna respuesta. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad superficial? Esto es un repaso, ¿ya? Si usted quiere evaluar, por ejemplo, el tacto fino, les recomiendo evaluar con un algodón, ¿ya? Porque eso da la sensación de que sea lo más superficial posible. Si luego con el dedo estaría entre la sensibilidad superficial, entre el tacto más profundo, entonces les recomiendo primero siempre evaluar con algún algodón o una tela o algo que sea lo más ligero posible. Cuando usted evalúe la vibración, bueno, en este caso vamos a generar algún tipo de, bueno, en esta imagen lo que representa la temperatura. Como el metal del diapasón es helado, lo tratamos de estimular algo tibio, algo caliente, para que el paciente pueda discriminar de qué tipo de sensibilidad él puede captar y si los receptores están bien o mal. Ahí tenemos una imagen también que puede ser del frío, ¿sí? Ahora, el dolor en todos los martillos reflejos que a lo mejor usted tiene, si es neurológico, trae un pequeño compartimiento ahí con una aguja. Se pide que sea con esa aguja porque a veces lo hacen con otro tipo de estímulo que puede pasarse, ¿ya? Pero es un dolor puntual, ¿ya? Yo sé que ustedes saben lo que es el dolor y todas las diferencias de dolor que hay. Este es un dolor punzante que uno lo identifica de forma rápida, que va a viajar por las fibras tipo C del sistema nervioso, etc. Pero siempre estimulo un lugar o un al lado y luego el otro. Tengo que siempre comparar ambos en mi cuerpo. Nunca evalúen en un solo lugar, siempre evalúen los dos, ¿ya? Para la sensibilidad profunda, acá tenemos más instrumentos, fíjense. Discriminación de 2 puntos, peso, posición de algún segmento, lo que vimos recién, las vibraciones para la palestesia, etc. O sea, van a tener altos instrumentos para poder evaluar. ¿Sí? Bueno, y la sensibilidad mixta no es tan difícil de evaluar, o la combinada. Usted le puede pedir al paciente que identifique ciertos objetos que son de fácil reconocimiento y también hacer dibujitos en algunas partes, sobre todo las más sensibles, para que él pueda identificar la grafestesia. ¿Sí? Recuerden que esta es la arteriognosia, la grafestesia más que nada. ¿Qué tarea van a tener ahora? Van a tener que sacar todos los pósters que tengan ahí de Amar Azul, de lo que tenga por ahí, y va a colocar este dermatoma gigante en su pieza. Porque sí o sí, esto se los tiene que aprender, ¿ya? No quiero que me digan que va por todo este recto. Usted me diga, me asocien en el lugar. Por ejemplo, si yo les digo L4, profe, la rodilla, sobre la rodilla, bajo la rodilla, ligeramente hacia adentro, ¿ya? La diferencia con el E5 es que esta zona es más pretibial. S1 tiene que ver con el borde lateral de los gemelos, S2 más interno, T4 a nivel de los mamelones si estamos hablando de un varón, etc. T10, el ombligo, aunque no es buen referente, pero igual puede servirte para empezar a asociar algún lugar. ¿Por qué se lo digo? Porque si bien ahora en el segundo semestre que nos toque y si todo sale bien, desarrollo psicomotor, ahí descansamos de esto. Ya después neuroquímica infantil y el neuroadulto, esto sí o sí lo tiene que manejar como los músculos, como los ligamentos, como todo lo demás. ¿Ya? Para que pueda entender cómo la distribución nerviosa también tiene que ser evaluada. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, consultas con la sensibilidad? Capítulo... Capítulo 12 del querido Justinón, ¿ya? Para que lo puedan ver. Lo que vimos del reflejo también está en el capítulo 9, si no me equivoco. Lo compré cruzando la frontera. Me salió como 4.000 pesos.
Me costó encontrarlo así, pero no había. Pero igual yo creo que debe haber más. Y estaban en el original estaba en internet, no, sale más caro. Es lo mismo. Bien, chicos, algo que usted va a tener que sí o sí medir. Y para poder saber si su paciente está conectado con el medio o no, es la conciencia. Inclusive algún compañero suyo también va a estar ahora con alguna pérdida de conciencia, ya sea fin de semana o acá en ciertos lugares de la universidad. Hay algunos que están con la alteración de la conciencia, pero heavy, ya empiezan a ver cosas, ¿ya? Empiezan a sentir cosas, ¿ya? O lo peor, que no sienten nada o están ahí. Alteración de la conciencia, el mismo amigo que está ahí, así. Ahí se queda pegado, te lo llama y está ahí. No está ninguna alteración de la conciencia, ¿ya? Por lo tanto, chicos, ¿por qué es importante para el kinesiólogo establecer este estado de conciencia o no? Porque si el paciente está con alguna alteración en la conexión con el medio, la terapia no va a servir. Esta alteración de conciencia puede ser por un golpe, una alteración, inclusive hasta farmacológicas. Hay fármacos que inhiben ciertos parámetros del sistema nervioso porque a lo mejor el paciente está con convulsiones o cualquier tipo de patología, y para evitar que estas descargas generen más daño, inhiben la conciencia. Pero al inhibir la conciencia también inhiben todo el parámetro motor, y el kinesiólogo lo que haga, si bien es beneficioso para la articulación de forma local o donde estén trabajando, para aprender o el aprendizaje motor va a estar nulo porque el sistema nervioso va a estar inhibido. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes conocen alguna escala de la conciencia para medir? Si usted alguien se pega aquí un cabezazo, usted sabe qué hacer ahí, decir si está consciente o no. Aparte sacarle la foto y publicarla después, pero en el momento. Ya, hoy ya se van a ir con una escala para que la puedan empezar a entender, que es la escala de Glasgow, o la escala de la conciencia. Estimado, ¿tiene conciencia usted o no? Es muy personal la pregunta. Le dije que era la Chicos, cuando hablamos de conciencia no nos vamos a ir por el lado donde está la estructura de al frente, que tiene una forma particular en psicología. A veces no nos vamos a ir acá, que tiene que ver con la vigilia, con el estado de conocimiento en donde se encuentra la persona. Si el paciente se encuentra consciente, lúcido, orientado temporoespacialmente, lo que necesitamos saber es si el paciente se encuentra ahí con nosotros. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Hay algunas alteraciones de conciencia que son asociadas al envejecimiento, otras que son asociadas a fármacos, como les comentaba, y eso quizás tenemos que manejarlo de alguna manera porque el tratamiento con ellos es distinto. Por ejemplo, hay abuelitos, ustedes cuando vayan a hogares de ancianos, lo más seguro es que vayamos a algún lugar, hay pacientes que los van a saludar, usted se va a dar una vuelta y va a volver a saludar de nuevo, se da otra vuelta y luego va a volver a saludar porque tiene un trastorno quizás en la conciencia, más que nada asociado a algún cuadro de Alzheimer, lo que sea. Entonces, con él uno puede hacer el tratamiento, sí, pero va a tener una lesión o una alteración que va a alterar su estado consciente del espacio. ¿Ya? En el hospital le van a ir a hacer alguna pregunta a alguna persona que estuvo, no sé, hospitalizada mucho tiempo o que tuvo algún TEC o algo. Le van a preguntar cómo está, en qué día estamos, y les va a decir cualquier otro día, y una abuelita de 80 años le puede decir, no, me va a venir a buscar mi mamá, y uno queda igual desencajado. Una persona de 70 años con una mamá de 80 no se ve mucho. A veces sí, ¿ya? En los tiempos anteriores sí se veía esa cercanía. Pero de repente, no sé, ¿en qué día estamos? Domingo. Y usted el lunes, ya podría ser, porque uno igual se desestructura. Para mí hoy día es como un lunes. Ya después del corte que tuvimos la semana, se sintió como un lunes, pero sé que es jueves. Y eso puede estar alterado en algunos usuarios que están encamados mucho tiempo, ¿ya? Pero solamente porque no están conscientes del espacio, etc. Pero hay patologías que sí alteran el estado de conciencia, hay fármacos o cosas no muy legales que también alteran el estado de la conciencia, lo que nos va a permitir saber si el paciente está conectado o no. Eso es lo principal que queremos saber nosotros. Porque, insisto, si la terapia kinésica o cualquier terapia se hace en un estado de sopor o nubilación o cualquier estado menor a la vigilia, quizás no tenga el mismo impacto que debería tener. ¿Sí? ¿Cuáles son los grados de la conciencia? Bueno, en el estado que están ustedes, podríamos decir que ustedes de repente están en un enturbiamiento, ¿ya? Porque la vigilia es el estado que están, espero ahora. Están despiertos, saben dónde están, saben que esta es la sala 202 del Oblario A, ya que este es el ramo de principio de neurología, ya que se aprendan mi nombre otra cosa, ya, pero eso están ubicados espacialmente.
Pero nos falta el compañero que está como medio distraído, dejémoslo distraído, ¿ya? Que puede estar ahí mirando cualquier otra cosa, ¿ya? De repente está pegado mirando alguna, no sé, el celular, o está distraído de alguna forma. Eso es un enturbiamiento, porque yo lo llamo y responde, estoy acá, profe, disculpe, ¿ya? La típica que me hace, ¿ya? Pero esto es cuando perdemos ligeramente la vigilia. Un paso más profundo de perder la conciencia, ya decimos que el paciente está obnubilado. Y el paciente, cuando lo vemos, está soporoso, o sea, está como hasta con sueño. Que ya con la orden verbal quizás no te va a responder, sino que hay que acercarse y decirle, oye, y ahí va a despertar, ¿ya? El compañero que estudió toda la noche, el que se lanzó toda la noche. Entonces lo que acá estamos viendo es un paciente que está con sueño, que al tacto va a poder responder quizás a el lugar en donde estamos, ¿sí? Pero recuerden, el enturbiamiento hasta ustedes pueden ser que de repente estén pegados, o bien alguien que están mirando la nada. ¿Qué estáis pensando? En nada, ¿ya? Y varones presentes es normal, más los hombres que la mujer he visto, que el hombre ¿qué estáis pensando? En nada, y la mujer al lado de tu pareja piensa que estáis haciendo cualquier tontera, que estáis imaginando un montón de cosas, y de verdad el hombre no piensa nada. No sé si me apoyan ustedes o estáis así, ¿no? Y uno piensa que están planificando algo. Nada. Tenemos esa capacidad. Puede ser una investigación, sería interesante saber cuántas veces pasa en el día. Ya cuando hay un compromiso con conciencia, chicos, ya pasamos a tener un estado de estupor o el coma. ¿Sí? El estupor es cuando el paciente ya pierde la vigilia, al tocarlo o al llamarlo ya no responde. Esto quiere decir que el paciente ya pasa a un estado más profundo de inconsciencia, y cuando ya el paciente no despierta y no responde a nada, es un paciente que está en un estado de coma, como se denomina. ¿Sí? Entonces, de la vigilia al coma son todos los estadios que podemos encontrar en la pérdida de la conciencia. ¿Sí? Eso lo vamos a clasificar en esos que vimos recién. Recuerden, vigilia, enturbiamiento, obnubilación, después tenemos el estupor y el coma, ¿ya? La obnubilación también se le conoce como sopor. Cuando dicen esta clase es soporífera, son esas clases que uno se siente y ya está, pasan 5 minutos, estoy así. Como esta, ¿ya? Como esta clase. Bien. Estimados, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de presenciar alguna caída, algún golpe en la cabeza? Veo una vez alguien va corriendo y se pegó un cabezazo. ¿Usted como profesional de la salud qué hizo? Nada. O la pregunta del millón es, si alguien se cae, se golpea la cabeza, ¿cuál es el mito que hay desde el punto de vista general? No lo levantes. ¿Por qué? No sé, me dijeron que no lo levantara, ¿verdad? Puede ser porque puede haber una fractura, algún golpe, inflamación, etc. Pero más que nada, antes de levantarlo, lo que hay que hacer es tratar de evaluar si el estado de conciencia está presente o no, ¿ya? Me pasó antes, en el líder que estaba antes, no el de ahora, ¿ya? Llevaba como 2 o 3 años saliendo de la universidad nomás, y uno anda con esa, no sé, les va a pasar a todos, que anda con el traje clínico y el foneto acá. No va a ser. Voy a comprar, me andaba viendo, dando vueltas, y de repente veo en un pasillo un niñito, no en el sentado donde debería estar, sino que arriba donde está para que se siente. Lo miré y dije, se va a caer. Me fui para otro pasillo. Me di la vuelta y entre medio escuché ¡pah! Dije, no, se cayó. ¿Voy o no voy? Y la mamá estaba que yo creo igual estaba en otro lado, pero el niñito era inquieto, se notaba. Doy la vuelta y ahí estaban todos en un círculo rodeando, la abuela se había caído, llegó hasta el guardia, que era así un guardia. Y yo dije, ya, igual me pesa la conciencia del estado, dije, lo voy a ir a ver. Y cuando llegué, no se acerquen, que hay que dejar respirar. No, dije, no, soy profesional de la salud, dije, quiero revisar. Ya, como que ahí te pescan de repente. Por eso yo creo que andamos con el tema. Lo veía, evalúas tú la escala que vamos a ver ahora. No le pasa nada, pero igual llamen a ambulancia porque es chiquitito, hay que ver si no hay un golpe, ya pasa a otro protocolo. Y hay uno como por conciencia, igual es importante que manejen este tipo de escalas porque no se sabe. Yo estaba comprando cualquier cosa y sentí el porrazo. ¿Ya? A ustedes les va a pasar también. Que en algún momento pueden estar de franco, como se dice, no están ni ahí, salieron de la pega, pero como profesional de la salud, igual hay que ayudar de repente en casos como, por ejemplo, los golpes en la cabeza, aplicando esta escala. ¿Sí? La escala de Glasgow, como la ciudad, ¿ya? Más que nada se diseñó para el TEC, para las personas con un traumatismo encefalocraneal, ¿ya? Pero se extrapoló también a las personas con pérdida de conciencia, ya sea por un golpe o no, para poder saber cómo responde el sistema a algunos estímulos y saber si el paciente está consciente o no.
Se evalúan 3 áreas, el área ocular, verbal y motor. ¿Sí? En total, lo que podemos ver acá que son 15 puntos. El Glasgow en total son 15 puntos. Y el mínimo son 3, ¿ya? Porque no hay ceros, si se fijan no hay ceros. Siempre es pregunta de prueba o algo que aparece por ahí. Les pongo Glasgow 16, no, está pero perfecto, profesor, no existe el Glasgow 16. Paciente con Glasgow 0, pérdida de conciencia, profesor, el mínimo es 3. ¿Ya? ¿Qué observamos? Al paciente, si yo lo llamo, le digo o le pregunto alguna cosa y tiene apertura espontánea de los ojos, desde el punto de vista ocular, eso es lo normal. Sería un Glasgow 4. Si el paciente yo lo observo y no tiene quizás todavía la visión o no tiene el ojo abierto, pero yo lo llamo y quizás al llamarlo me observa o me pone atención, ya sería un 3. Si el paciente está ahí, obnubilado, como decíamos, que está como con los ojos medio entrecerrados, etc., y yo le hago cualquier orden para poder abrirlo, no lo hace, aplico dolor y ahí reacciona, sería un Glasgow 2. Ya lo más complejo es que el paciente no responda, que esté con los ojos cerrados, ya sería un Glasgow 1. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista ocular, si el paciente tiene mirada espontánea que puede estar conectado con el medio, etc., sería un Glasgow de tipo 4. Las órdenes verbales, también pueden ver ustedes acá que se van diferenciando dependiendo de la respuesta que dé el paciente. Si al paciente yo lo veo, le pregunto cómo está, y él sabe dónde está, qué le pasó y todo, sería un Glasgow 5, porque está orientado, qué le pasó, es que me caí, etc. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Los más jóvenes se caen, se pegan en la cabeza y por vergüenza se paran de inmediato. ¿Ya? Y después están en la tarde haciendo que estoy mareado. ¿Ya? Y es porque a lo mejor hubo un pequeño daño, una pequeña tensión, etc. Si el paciente a usted le pregunta y está medio desorientado, no sabe dónde está, en qué ubicación se encuentra, pero habla contigo, como que establece cierta comunicación, podemos hablar de un Glasgow 4, porque la diferencia va en que el paciente acá sabe dónde está, acá quizás se enturbe un poquitito. Suele pasar que a las personas cuando le ocurre un accidente, sobre todo si les pasa un golpe, un TEC frontal, podemos tener alteraciones de la personalidad. ¿Ya? Entonces no es raro que quizá una persona que se pegó muy fuerte te sube y te baje con algún rosario. Entonces tú ni lo conocí y dices, suéltame. Y tú así como que, no lo tomen a personal si el caballero se cayó. Te dejo acá botado y te da. No, es el tema de que podemos tener esto como un indicador de que hay un golpe, una alteración o inflamación en la zona frontal. Si el paciente al tratar de hablar solamente hablemos o vemos sonidos incomprensibles, balbuceos o cualquier tipo de garabato, por así decirlo, también se considera una alteración, sería un grado 2. Si el paciente no responde, ya sería un 1. A ver, ¿dónde se aplica esto? Obviamente en personas más grandes. En los niños hay que adecuarla de alguna forma, porque no sabemos si el pequeño a lo mejor está asustado y él no responde porque está asustado, etc. Pero esto es lo que estamos viendo más para adultos. ¿Sí? Y si la respuesta motora es la idónea o no. Si el paciente yo le digo mueve una mano, levántalo, te molesta, ¿dónde te pegaste? Y él te indica, te señala todo, eso sería un Glasgow 6, porque obedece a las órdenes verbales. ¿Ya? Si el paciente no puede mover el segmento, pero te dice quizás, mira, me está doliendo el hombro, pero no lo puedo mover, o me molesta algo, ya podemos decir que baja a un nivel 5 porque hay pérdida de movilidad. Si el paciente entra en una posición anormal, ya estamos hablando de un Glasgow más bajo, de 4 hasta el 1. Retirada de flexión, cuando lo van a tocar y el paciente responde de forma refleja, eso ya sería un Glasgow de tipo 3 o para 4. Cuando vemos flexiones normales o extensiones normales, tienen nombre por si acaso. Eso se llama descorticación y el otro se llama descerebración. Cuando el paciente está en una posición que es muy particular, que está en una flexión de extremidad superior y estirada las piernas, se mantiene así, inclusive se mantienen con mucha tensión, eso es una disposición de decorticación. Pero si el paciente está con una extensión mantenida, casi un opistótono, como se llama, que es una extensión así ya casi media compleja, eso es una posición de descerebración. ¿Okay? Entonces, si usted ve al paciente que está en esta posición, dicen, ya, que está en una posición de decorticación, que hay una alteración en la conexión del sistema central. Pero ya cuando están en extensiones completas es porque ya el sistema ya se anuló. ¿Sí? Por eso habla de descerebración, ya arriba no funciona. Y si el paciente no da ninguna respuesta, sería un Glasgow 1. ¿Ya? Entonces, mínimo 3, máximo 15. Pregunta, ¿alguno de ustedes acá tiene Glasgow 15? ¿Ustedes están en Glasgow 15? El que preguntó cómo no está en Glasgow 15.
está en 14, puede ser un 13, no es, por así decirlo, raro encontrar una persona que no esté en 15, el 15 es como lo máximo, si el paciente está así conectado en el medio, ¿ya? Muchas veces puede estar en 14 y eso nos registra que está dentro de lo normal, pero según esta escala lo normal es 15. Ya entre valores menores a 9 podemos decir que el paciente ya tiene una alteración grave de la conciencia, ¿sí? Y si ya no responde y los valores son obviamente 3 y el mínimo, es un coma ya mantenido. ¿Sí? Por lo tanto, acá entre el 15 y el 9, chicos, hay una abismal diferencia a veces. ¿En qué sentido? Muchas veces las personas hay que averiguar si esa pérdida de conciencia o alteración de conciencia es producto de la caída o por si viene con algo en el cuerpo. Les va a tocar a ustedes, sobre todo los que quizás les sigan la línea de urgencia, es que va a llegar allá a atenderse a alguien, no, me caí, me golpeé la cabeza, y uno le pregunta ya, pero, y está medio desorientado, ¿qué pasó? No, es que me caí, pero no sé dónde estoy, y es joven, y a veces uno dice, este andaba haciendo alguna otra cosa, ¿consumiste algo? No, no consumí nada, y hay que hacerle exámenes de sangre para determinar que a lo mejor esa alteración del espacio-tiempo es producto de alguna cuestión que se metió, algún fármaco que consuma de forma que a lo mejor no le corresponde. Y de ahí recién lo podemos asociar a un golpe en la cabeza. Eso pasa mucho en los TECs, ¿sí? Inclusive los TECs hacen, según la escala de Glasgow, lo clasifican y los mandan a una entrevista previo a un examen, porque si es joven y cumple ciertos parámetros, tratan de sacarle por alguna forma, si consumió algún fármaco, si se pegó alguna, no sé, una pichicatía por ahí. ¿Ya? Y de ahí recién lo categorizan para ver si a lo mejor tuvo un golpe en la cabeza. ¿Ya? Entonces las escalas de hoy van a ser las escalas de Glasgow, y en la sensibilidad no hay escalas, pero tienen que saber diferenciar la sensibilidad superficial, profunda y la mixta. ¿Ya? Así que, estimados, hasta acá serían estos 3 niveles: reflejo, sensibilidad y conciencia, para ya ir avanzando en su segunda nota. Recuerden, esta del caso clínico lo tienen que exponer. Tengo que actualizar, todavía no lo he hecho, pero voy a actualizar la fecha. Dijimos que el 28 de mayo, prepárense para que lo puedan exponer con calma. Y eso, ¿ah? ¿Profe, cuándo es la fecha de simulación? ¿La prueba? No, pues la prueba, ayer no recuerdo la fecha de la prueba, pero era en junio, segunda semana, a ver si adelante. Pero esa prueba es de patología, cuando veamos patología. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Nuestra segunda nota es el caso clínico, la exposición. Nuestra tercera nota y segunda prueba va a ser después de patologías que nos faltan todavía. ¿Sí? Eso, chicos, que les vaya bien. Nos vemos. ¿Alguien no se ha inscrito todavía en lo del día lunes? Si no se ha inscrito, para dejar el código QR para la inscripción. ¿Qué? No sé qué es. ¿No estás comiendo solo? Yo no tengo hambre. ¿Ya la quiero un solo? No tengo nada. Así, así son mi amistad. Así son mi amistad. Yo creo como el hoyo. ¿Qué?